Últimos minutos del magazine, quedan los últimos 15 minutos y lo hacemos de la mejor manera. Desde el magazine. Del magazine y de la mejor forma estamos con Margarita Lorena Servio. ¿Cómo estás, Margarita? Bienvenida, un aplauso. Un aplauso. Yo no puedo aplaudir. Bueno, me complico el aplauso. Vos no podés aplaudir, pero Bienvenida. no pasa nada, nosotros te aplaudimos. Gracias por haber venido. No, gracias por la invitación. La verdad que estoy contenta de estar acá con ustedes. Bueno, gracias. Una referente del turismo local. Bueno, Pico y la provincia de La Pampa por ahí no se asocia tanto al turismo porque obviamente no tenemos ríos, mares y demás, pero ¿por qué? Pero tenemos un montón de actividades turísticas. Muy bien. Que me gustaría conocer un poco, Margarita, que nos cuentes un poco qué actividades hay. Y en realidad fíjate que... Porque es muy amplia tu... En realidad lo que decía es que el gran desafío de cualquiera que estudie turismo es llegar a La Pampa y básicamente convencer al pampeano, porque lo más difícil creo que es eso. Que el pampeano se quede y que no se vaya. Que el pampeano crea que vale la pena. Creo que estamos tan acostumbrados a ver un hermoso atardecer o lo que fuere que nos diferencie que no le damos valor. Sin embargo, el que viene de afuera, uno ve cómo valora y lo hermoso que le parece lo que para nosotros es común. La naturaleza. Estamos acostumbrados a eso y a un alto nivel de vida, a una vida muy linda, una ciudad limpia, tranquila, a árboles, a cielos que podemos ver el sol y la luna los dos juntos. Entonces eso creo que es lo que nos pasa. Y también creo que hay un desconocimiento del pampeano de qué puede ver en La Pampa. Por ejemplo, yo siempre digo lo mismo, son muy pocos los que conocen que tenemos un parque nacional, el Iguecalel, y sin embargo vos le preguntás por algún parque en la Patagonia y te dicen cientos. Sí. Entonces como que también hay un desconocimiento de lo que hay en el lugar y a partir de eso es donde uno debería de empezar a trabajar en generar esa duda o esas ganas de conocer la provincia. Creo que la pandemia ayudó un montón a lo que es turismo, nos ayudó un montón en ese momento en que no podía salir de la provincia y la gente se empezó a mover y decir ¿qué hago? ¿A algún lado quiero ir? Creo que ese fue un puntapié importante. Y bueno, y después esto de las nuevas tecnologías, el que vos puedas ir con tu celular grabando y mostrándole al otro en qué lugar estás. Que antes era mucho más difícil. Creo que eso ayudó mucho a La Pampa y también ayuda mucho los cambios. Antiguamente vos decías vacaciones y eran playa o nieve. Hoy la gente ya no quiere otras cosas. Y económicamente también está más complejo. Económicamente. Quiere vivir otras cosas, quiere vivir otras experiencias, quiere ser protagonista y en eso creo que La Pampa puede dar y da mucho. Y se está también trabajando para hacer construir un circuito de visitas en toda la provincia de La Pampa, pero es más ligado a lo gastronómico, ¿no? En realidad hay varias temáticas. Por ejemplo, vos si querés podés ir hay uno que es el Camino de la Lana, entonces vos vas conociendo las tejedoras de la provincia. ¿Sí? Entonces vos no solamente las vas a conocer a ellas, sino cómo es su estilo de vida, de dónde sale la materia prima, qué es lo que utilizan para teñir, ese puede ser uno. Después hay otro camino que son los de los almacenes, de ramos generales. Entonces ahí vas a ir conociendo localidades y también que está bastante relacionado con lo que es la gastronomía, porque muchos de ellos se han convertido, porque sus estructuras eran muy grandes, en restaurantes o cosas por el estilo. Después tenés circuitos naturales, culturales, o sea, se ha diversificado y mucho, La Pampa tiene mucho para ofrecer. Y Pico tiene 11 circuitos. Ah, Pico es bello. Bueno, vamos a comenzar con... ¿Cuál te gusta más a vos? ¿Cuál de los 11 circuitos? Bueno, a mí hay dos que son mis favoritos. El histórico ferroviario me parece el más divertido, el más lindo y que la gente ves que se engancha mucho. Y bueno, y después obviamente mi corazón está en el natural, que es el Vivero Williamson y el avistaje de aves en la Reserva Natural Delfín Pérez. ¿Y por qué vemos tu mariposa muy bella que la estaba halagando antes de si no hay un bichito, no sería yo. Claro. ¿Y por qué el ferroviario por ahí es el que más atrae a la gente? ¿La historia por ahí?
En realidad está re bueno esto de decir, bueno, ¿de dónde surge General Pico? ¿Cómo surge la ciudad? Y ahí es donde se relacionan los dos circuitos, que es lo que más me gusta, porque vos decís, ah, no, la ciudad nace con el ferrocarril. Y en realidad si vos vas más atrás de eso, vas a ver que antes del ferrocarril acá había algo, no es que nace ahí. Que sabemos también que te gusta mucho, te atrae el tema de la mitología de Los Ángeles, que fue medio como tu inicio, ¿no? ¿Puede ser? ¿Por el recorrido histórico? A mí me llama poderosamente la atención todo, me gusta cuestionar todo, me gusta no saberlo de antemano, sino imaginar qué puede pasar con eso y después investigar para ver qué es lo que realmente pasa con eso. Y esto que vos decías de Los Ángeles, seguramente me lo preguntás por el cementerio y en realidad el cementerio de General Pico tiene unos ángeles hermosos y cuando vos lo ves, cuando vos pasás, pareciera que los ángeles están mirando la ciudad. En realidad en el lenguaje lo que se hacía era que donde hay un ángel hay un niño, ¿sí?, que está protegiendo. Y si vos vas al archivo del cementerio vas a encontrar notas donde los padres piden autorización para colocar ese ángel en protección a ese niño. Así que como que también el cementerio, cuando vos lo empezás a mirar, lo empezás a entender, tiene mucho para mostrar. Por ejemplo, vos vas a ver las bóvedas y cuando vas pasando vas a ver que hay siempre amapolas. Si la amapola está en semilla, significa que fue alguien adulto que ya vivió su vida, el que está descansando en ese lugar. Si ves que es un pimpollo, es que era alguien joven, y si ves la flor, significa que ahí estaba descansando alguien de la edad nuestra, que ya vivió una parte, pero le queda lo más lindo por vivir. Entonces, como que hay todo un lenguaje. Si vos seguís caminando, vas a ver que hay muchas que tienen locomotoras. Bueno, los que eran maquinistas, los que pertenecían a la fraternidad, les daban esa placa de la locomotora. Entonces vos vas a ir caminando en ese cementerio y vas a dejar de ser inocente de lo que estás viendo. Y ahí creo que ese es el rol del guía. Lo lindo es decir, bueno, este tiene una locomotora. ¿Qué más estás viendo que te llame la atención? ¿Qué más querrías saber de ese cementerio? ¿Sí? Claro, porque uno asocia al cementerio con una situación de dolor, digamos, pero también se lo puede ver desde otra mirada, digamos, ¿o no? Sí, en realidad, si vos vas, por ejemplo, podés ver todos los estilos arquitectónicos. En General Pico tenés neogótico, tenés neoclásico, tenés vitrales, si te gusta algo que tenga que ver con la arquitectura, el poder ver cómo se armaba toda una composición. Y en realidad también una lectura re interesante que a mí me encanta charlar con la gente más grande y que me vaya contando. Yo me acuerdo que había estado charlando con alguien que era vendedor de Coca-Cola y decía que a ellos la empresa lo obligaba, imagínate en esos primeros tiempos, antes de empezar a trabajar, ir a conocer el cementerio. Entonces vos decís, ¿por qué? ¿Y por qué? Porque ahí vos veías cuánto dinero había en la ciudad. ¿Sí? ¿Cuándo invertían en esa bóveda? ¿Cuán grandes eran sus cementerios? ¿Cuán grande era eso? ¿Y cuáles eran los apellidos que él tenía que conocer? ¿Sí? Claro. Entonces, también vos ahí sabías qué ascendencia o de qué tipos de inmigrantes eran, porque también hay distintas costumbres. Entonces él decía que uno de lo primero que hacían antes de llegar a una ciudad a trabajar era ir a conocer el cementerio. Por demanda de la gente, incluyeron dentro de lo que es el circuito a Puccio. Y ahí tenés una anécdota, pero no vamos a mencionar qué periodista puso la noticia. Pero contanos un poquito de... Mirá, yo siempre soy una agradecida de General Pico porque hemos hecho cosas bastante locas para la época. Vos pensás que yo cuando empecé a trabajar, hace más de 25 años atrás, o sea, no se hablaba prácticamente de turismo. Y en realidad uno de los primeros justamente fue una visita guiada al cementerio. Que yo me acuerdo que le decía a mi jefe, que era arquitecto él, y bueno, estaban todos contando qué iban a hacer mis compañeros, y decían, bueno, yo voy a faltar, por decirte algo, no me acuerdo cómo era, pero decía, yo voy a faltar 200 cuadras, yo voy a hacer una refacción en la escuela, y vos, Margarita, y yo voy a hacer visitas guiadas en el cementerio bajo la de la luna. Era una cosa media extraña. No llegué a eso, pero sí quería una visita guiada. Había trabajado un montón pidiendo los permisos a las familias, porque en realidad
Si yo voy a visitar el cementerio de La Recoleta en Buenos Aires, no tengo afectos. Pero yo estaba invitando a la gente de Pico a que vaya a recorrer un lugar donde estaban sus afectos, donde estaban sus sentimientos y donde yo no tenía que faltar el respeto en nada, y más cuando involucraba dolor. Entonces había trabajado un montón y no fue nadie. ¿Faltaba algo? No fue nadie, fue el único que no fue nadie. También creo que fue muchos años antes. Hoy si lo haría, supongo que hay un montón, porque ya iría un montón de gente, porque hay otra mentalidad con respecto a los cementerios o con respecto a qué se puede hacer en el turismo. Años más tarde, después de esto, que era un circuito que se llamaba justamente esto, cuando los ángeles miran la ciudad, empieza la película de Puccio. Y realmente ustedes no saben lo que era la oficina, la cantidad de llamados que teníamos, dónde estaba enterrado, dónde había pasado su vida, porque en realidad fue a nivel nacional, no era solamente nosotros. Lo que hicimos nosotros fue, clan, creo que era, ¿no? a ese circuito era marcar, porque nadie había reclamado su cuerpo, así que estaba en el cementerio marcado solamente con una cruz, y lo que hacían es sacar del cajón y poner eso que decía el nombre de él. Así que era un palito con un puntito negro. Era lo único que se podía hacer. La nada, como para no decirle allá en las cruces, sino decir, busquen ese puntito negro. En realidad habíamos buscado que sea un punto negro para que no llame la atención tampoco y que no interfiera en el resto de la gente que estaban sus familiares, sus seres queridos ahí. Y bueno, y después salió que íbamos a hacerle un mausoleo a Puccio, que era un circuito solo para él, y llegó a nivel nacional, o sea, llegó al diario Clarín, llegó una denuncia a la Secretaría de Turismo de la Nación, me llamó por teléfono, Margarita Servio, sí. Y bueno, justamente tenía una denuncia de una abogada piquense que estaba muy enojada porque íbamos a hacer un mausoleo. Y yo digo que esa fue la primera vez que entendí que uno no hay que aclarar nada, porque el daño ya estaba hecho. O sea, más allá de lo que yo pudiera aclarar, ya está, la gente ya había leído otra cosa, y creo que era un momento en que, por ahí hoy vos decías, Clarín miente o lo que fuera, viste que hay un montón de cosas donde el periodismo se lo pone en tela de juicio, podés dudar de lo que estás leyendo. En ese momento no. En ese momento no, yo me acuerdo que agarraba y decía, pero lo dice el diario, ¿viste? Claro, cuando decís, oye, pero este no era el diario realmente había hecho una nota hermosa. Margarita, y te hago una consulta. Quiero saber, me interesa, el tema del avistaje de aves. Bueno, el avistaje de aves, soy parte de un grupo que llevamos más de 10 años juntos. En 2011 el municipio comienza a hacer estos avistajes de aves y nunca más paramos. ¿Y hay una fecha en específico? No, se hace una vez al mes. Una vez al mes. Sí. Se hace una vez al mes, y después hay distintas competencias, aunque vos no lo puedas creer. Ahora pasó el Big Day, que es un día en que el mundo sale a contar aves. O sea, en todo el mundo, los avistadores ese día se juntan a contar aves, a fotografiarlas. Después hay... ¿Y qué especies hay? Nosotros en General Pico, cuando arrancamos con una guía base de 80 especies que había registrado el Museo de Ciencias Naturales de la provincia, y al día de hoy llevamos registrado 206 especies de aves. O sea que no solamente volvimos a ver los que ellos habían marcado, sino que también sumamos nuevas. ¿Y emigran mucho? Mira, justamente estamos viendo esto de que después de mucho tiempo seguirlas, uno ve cómo el cambio climático los está afectando, o ve cómo cuando había incendios en el norte vos esperabas que en esa huida de ese lugar que se estaba quemando llegaran acá, y uno se quedaba esperándolos a ver qué caía, o qué podías esperar de eso. Lo mismo cuando hay sequías, lo mismo cuando hay inundaciones, entonces vos ves que se dilata por ahí el tiempo. Naturales. Entonces sí, por ejemplo, golondrinas que vos decías, bueno, llegan en octubre, se van en marzo, ahora las tenés todo el año. Y nosotros lo que hacemos es subir a plataformas. Hoy tenés plataformas, por ejemplo, si vos querés ver cuándo está llegando la tijereta a La Pampa, podés ir viendo, salió de Tucumán y todos van registrando, y vos podés ver en tiempo real cuándo va a llegar a Pico. Claro, en la Secretaría de Turismo.
¿verdad? No, esas son plataformas que vos como particular podés tenerla. Nosotros, la mayoría de nosotros registramos en una que se llama iNaturalist, del naturalista, ¿sí? Es una plataforma gratuita donde ahí tenemos un registro de 80 avistadores y tenemos registrado más de 10.000 especies para General Pico, porque ahí vos registrás todo, insectos, plantas, hongos, todo. Y esas también hay competencias. Hay competencias de ciudades, por ejemplo. Nosotros, ¿qué nos pasaba? Que compitiendo contra Buenos Aires, imagínate, ellos tenían 200 avistadores, nosotros éramos 11. Claro. Así que llegó un momento que éramos siempre segundo, y hay otro de los avistadores que nosotros dos somos por ahí los más competitivos. Nosotros no nos gustaba ganar, no queríamos el segundo. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Y 1000 registros cada uno, dice. Bueno, 1000 registros cada uno. Y así varios años salimos primeros. Sí, sí. Bueno. Y ahora el último teníamos la población bastante diezmada, o sea, yo estaba operada, había enfermo, qué sé yo, así que no, pero el anterior sí, estuvimos entre los 10 primeros del país. Bueno, sí, bueno, sí, felicitaciones, sí. Este aplauso es para vos y también en forma de agradecimiento de habernos visitado. Muchas gracias. Gracias. Bueno, hasta ahí hablamos entonces con Margarita Servio, nos visitó acá en nuestro living y nosotros nos vamos a tener que parar porque tenemos que decir quién nos luqueó. ¿Quién nos luqueó hoy? Bueno, comience usted nomás. Bueno, yo estoy luqueada por Circu Friqueamos, que lo pueden encontrar en la calle 18 entre 11 y 13. Y a mí me viste la gente de... Un busito bien calentito, ¿a vos, Gonza? Bueno, sí, yo no decía nada porque no me estaban tomando a mí, como me dejaron ahora sí, perfecto. A mí me viste la gente de One Way, lo encuentran en calle 17 entre 18 y 20 al inicio de la Galería Pico. Llegamos al final, Maca. Así es, ¿sí? y nos vemos mañana. Nos vamos despidiendo. Mañana, recuerden, de lunes a viernes, de 19 a 20 horas, estamos haciendo el magazine de TVCO. Más vale tarde. Más vale tarde. Nos despedimos a esa cámara, Maca. Así es. Hasta mañana. Hasta Chau, mañana. chau. Adiós.